Estos días está haciendo un calor sofocante y por eso os voy a hablar de los golpes de calor cuando hace mucho calor en los hámster, en los animales pequeños. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues en principio, ¿qué pensáis? ¿Por ser animales pequeños tienen más o menos problemas de regular su propia temperatura? Pues la respuesta es que tienen más problemas para regular. Es decir, cuanto más pequeño es un animal, más va a sufrir tanto de hipotermias, es decir, de situaciones a que le lleve a mucho frío, como situaciones de hipertermia, situaciones a las que le lleve a mucho calor. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y tenerlos en condiciones medioambientales óptimas, porque ellos mismos no son capaces de regular su propia temperatura, y eso que su temperatura corporal puede tener un gran abanico de temperatura en la que es fisiológica, o sea, hay un gran rango de temperaturas que son normales para un hámster. La temperatura ideal normal de un hámster ambiental suele rondar entre los 20, 22, como mucho 24 grados, pero son animales muy pequeñitos, que regulan muy mal su propia temperatura, además no sudan. Todos sabéis que los hámster no tienen glándulas sudoríparas, nunca hemos visto a un hámster sudar. Por tanto, tenemos que tener unas condiciones de ambiente idóneas para no sufrir un trastorno de calor, un golpe de calor. Mucho cuidado en los transportes, mucho cuidado en los viajes, mucho cuidado con que en su jaula o en su habitáculo o habitación esté dando el sol directamente, porque no van a ser capaces de regular todo el calor que está absorbiendo su organismo. ¿Qué podemos hacer? 1. Un cubito de hielo que podemos utilizar como enriquecimiento ambiental. Podemos poner un pequeño platito de café con un cubito de hielo y que ellos van a jugar, van a chupar, se pueden rebozar y va a refrescar el ambiente. Muy buena idea. 2. Congelar una botella de agua y directamente ponerla en su instalación, que también van a pasar cerca o incluso por contacto se pueden apoyar a ella si tienen excesivo calor. 3. También podemos pulverizar la jaula. Un pulverizador, siempre que haya corriente y que el ambiente sea fresco, también ayuda a bajar las temperaturas. Hay muchos truquitos que podemos hacer para bajar este calor sofocante, teniendo en cuenta también que, por otra parte, el exceso de frío también es contraproducente. Por eso, sobre todo en hámster, en los animales más pequeños, busquemos siempre el equilibrio perfecto de ambiente. Ni que decir tiene que, por supuesto, agua fresca y limpia siempre en la jaula a su disposición. Y como mi consejo, dentro de estas botellitas podemos preparar pequeños hielos que van a mantener durante más tiempo el agua fresca y limpia. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.